Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En este video vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el uso de los tiempos verbales en el pasado, del pretérito de indefinido o pasado simple y del pretérito imperfecto. Muchas veces se suele utilizar el pretérito indefinido en lugar del imperfecto o a la inversa, el imperfecto en lugar del indefinido. Cuando uno comienza a aprender el español, no es una gran falta, no es un error. Por lo tanto, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros nos lanzamos a hablar el español, no hay que pensar ni reflexionar si uso el indefinido o el imperfecto. En última instancia, será vuestro interlocutor quien va a corregir la falta, el error, y va a sugerir, no se dice de esa manera, se dice de esta otra manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un poco recordar los usos, las funciones, los valores que cada uno de estos tiempos verbales tienen en el uso cotidiano, en el habla coloquial del español. Veamos primero el pretérito indefinido, que normalmente se aprende en primer lugar cuando uno está comenzando a hablar, a estudiar el español. Lo primero que muestran los manuales, lo primero que presentan, que explican los profesores cuando explican cómo hablar del pasado es el pretérito indefinido. Por eso comienzo por el pretérito indefinido. Y recordemos que el pretérito indefinido presenta hechos terminados, hechos puntuales, aislados, o también puede servir para describir en un orden, pero en un orden puntual. Veamos nuestros dos ejemplos. De niño jugué ajedrez. El segundo ejemplo, ayer se nubló, llovió, escampó. Aquí, cuando digo de niño jugué ajedrez, quiero decir que el hecho terminó y quizás ya nunca más jugué el ajedrez. Eso quiere decir que son hechos puntuales. De otra manera, que son hechos aislados. De niño jugué ajedrez, también jugué básquetbol, también jugué fútbol, pero son hechos que están aislados y terminados. Por otro lado, si yo digo ayer se nubló, llovió, escampó, estoy dando también los hechos puntuales de manera aislada. Primero se nubló, después llovió y luego escampó. Escampó quiere decir cesar de llover. Y aquí muestro un orden. Ayer se nubló, llovió, escampó. En el caso personal, puedo decir, por ejemplo, ayer llegué, cené y vi la televisión. Estoy dando un orden. En ese sentido, el pretérito indefinido sirve para dar ese orden de manera puntual. Ahora bien, después que uno aprende, se familiariza con el pretérito indefinido o el pasado simple, uno pasa al pretérito imperfecto. Eso en los manuales, en la secuencia del aprendizaje, cuando uno toma lecciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Cómo se emplea el pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto presenta hechos sucedidos dentro de un proceso. No son hechos aislados, son dentro de un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que los hechos están enlazados, están encadenados, están conectados. Y también son hechos repetitivos. Como digo, presenta hechos sucedidos dentro de un
proceso, hechos conectados y repetitivos. Aquí no hay orden, aquí se pueden repetir y el imperfecto nos está mostrando un espacio del pasado mucho más extenso. Ya lo explican los ejemplos que tengo aquí, que yo tomo los mismos temas y yo digo, primer ejemplo del imperfecto, de niño jugaba ajedrez. Aquí no estoy diciendo que he terminado de jugar, estoy manifestando una costumbre, un proceso, un hecho que lo hacía de manera repetitiva, una costumbre. De niño jugaba ajedrez. Por eso se dice también que el imperfecto presenta hechos habituales en el pasado. Si yo digo, volvemos al indefinido, de niño jugué ajedrez, quiere decir que quizás ya no jugué nunca más o en mi juventud no jugué ajedrez. En cambio, si digo aquí, de niño jugaba ajedrez, es decir, lo hacía como un hábito. Lo hacía todos los días, lo hacía con mucho interés, lo hacía como una costumbre. Ahora bien, el segundo ejemplo, también con el mismo tema. Yo no puedo decir en invierno se nubló, llovió, escampó, porque el invierno está presentando un tiempo mucho más extenso en el pasado. Aquí, en este sentido, yo tengo que usar el imperfecto. En invierno se nublaba, llovía y escampaba, porque no sabemos qué días podían haber estado no nublados o que no llovió o que no escampó. Aquí estoy tomando un periodo más largo, más general, si se quiere. En ese sentido, cuando yo uso el indefinido tiene un sentido de precisión. El imperfecto, en este caso, tiene un sentido mucho más general, más amplio, más abstracto, si se quiere. Pero bueno, eso es en frío, eso es en los ejercicios que tenemos en los cursos. En la vida real, los dos tiempos verbales van a interactuar y lo que es importante, no se oponen, no están el uno contra el otro, sino que se complementan. Uno, cuando comienza a manejar bien el español, tiene que saber jugar con estos dos tiempos verbales de manera corriente, es decir, los dos tiempos verbales van a servir para explicar los hechos o para narrar las cosas que han pasado antes, las cosas que están en el pretérito. Por eso aquí les he puesto una pequeña narración de un hecho que todos conocen, la victoria de España en la Copa del Mundo de Fútbol de 2010. Y aquí yo digo lo siguiente, y he puesto las dos alternativas. Vamos a ver cuál es la mejor alternativa para que la narración tenga el mejor sentido. Leamos el texto que les he preparado. En 2010, España ganó o ganaba la Copa FIFA. El partido estuvo o estaba por terminar. Los jugadores estuvieron o estaban exhaustos. Parecía o pareció imposible la victoria, pero casi al final Iniesta marcaba el gol definitorio. España se coronaba campeón. ¿Cómo hacemos? ¿Qué utilizamos? En este caso, ¿España ganó o ganaba la copa? Aquí,
¿El partido estuvo o estaba por terminar? Los jugadores estuvieron o estaban exhaustos. Exhaustos quiere decir cansados, agotados. La otra proposición. ¿Pareció o parecía imposible la victoria? Pero casi al final Iniesta marcó o marcaba el gol definitorio. España se coronó o se coronaba campeón. Voy a descubrir el texto que yo creo que es el más adecuado. Y ustedes van a ver por qué hemos utilizado en unos casos el indefinido y en otros casos el imperfecto. Primero, en 2010 España ganó la Copa FIFA. Es un hecho que ha terminado. Quizás España no ganará otra copa. Entonces ahí lo mejor es el indefinido. En 2010 España ganó la Copa FIFA. Después tenemos el partido estaba por terminar. Estuvo, no. Estaba, porque estamos dentro de un proceso, del proceso del partido, de un proceso de 90 minutos y además del tiempo suplementario. El partido estaba por terminar, ya estábamos en el tiempo suplementario, estamos en un proceso. Los jugadores estaban, no estuvieron, porque estaban continuando con el proceso, con el partido. No había terminado el partido. Los jugadores estaban exhaustos, cansados, agotados. Parecía imposible la victoria. Aquí, parecía, no es un hecho definitivo, no es un hecho preciso, puntual. Parecía, es una hipótesis. Entonces estoy utilizando el imperfecto. Parecía imposible la victoria y después yo digo, pero casi al final Iniesta marcó el gol definitorio. El gol definitorio es un hecho puntual que termina una acción, un proceso, el proceso del juego de este partido. Pero casi al final Iniesta, Andrés Iniesta, marcó el gol definitorio contra Holanda. Y ahí yo hago mi conclusión. España se coronó campeón. España puntualmente, precisamente llegó a ser campeón. Ahí yo utilizo coronó. Aunque podría utilizar también España se coronaba campeón. Se suele terminar de esa manera. En ese caso se usa el imperfecto como una conclusión de una narración. Pero aquí yo prefiero hablar como de un hecho terminado. España se coronó campeón. Leamos nuevamente el texto y verán cómo se juega con los dos tiempos verbales y cómo los dos tiempos verbales se complementan. En 2010 España ganó la Copa FIFA. El partido estaba por terminar. Los jugadores estaban exhaustos. Parecía imposible la victoria, pero casi al final Iniesta marcó el gol definitorio. España se coronó campeón. Y bien amigos, con ese buen recuerdo del logro deportivo que tuvo España en el Campeonato Mundial de Fútbol de 2010, me despido agradeciéndoles como siempre por permanecer en la audiencia del canal. Y a las personas que me ven por primera vez, les invito a suscribirse al canal. Adiós, hasta el próximo video.